alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Gloria sea el nombre de Cristo. Le estamos bendiciendo en esta noche. Damos la gloria a nuestro Dios por esta oportunidad que tenemos de compartir nuevamente esa poderosa palabra de Dios, ese mensaje que Dios tiene para su vida en esta noche. Así que le estamos invitando para que esté aquí en este subprograma. Hoy empieza tu avivamiento. Golpe de espada, está la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la Bendito es el nombre poderoso de nuestro Dios. En esta noche nos gozamos en el Señor y pedimos que sea su gloria de una manera especial en esta noche. Estamos compartiendo el tema Libertando a los cautivos. Y es el propósito que podamos llevar este mensaje de libertad a aquellas personas que necesitan que Cristo haga una obra especial sobre sus vidas. Por eso hoy le estamos invitando que permanezca en esta conexión, que vamos a hablar acerca de este tema tan trascendental en la vida de los hombres en este tiempo, debido a que hay una cantidad de personas que están cautivas, que están atrapadas y que necesitamos que el Señor Jesucristo opere sobre esa vida. Y Dios puede, de hecho, operar en cada una de esas vidas. Dios nos puede usar como ese instrumento de poder que puede generar ese cambio, esa renovación en tantas vidas que hoy día necesitan que el Señor les conceda esa preciosa libertad. Esa libertad que solamente la podemos alcanzar mediante el poder de Jesucristo, el accionar de nuestro Dios en tantas personas que de una u otra manera han estado bajo la esclavitud, bajo el cautiverio, personas que necesitan romper esas cadenas que le impiden vivir en esa libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y recuerde que para eso vino Jesucristo a esta tierra. Él vino para libertar a los cautivos, derramó su sangre preciosa para dar libertad al hombre, para limpiar esa conciencia del hombre, la cual está cauterizada por causa del pecado, la rebelión, la desobediencia. Y Él vino exactamente para que por medio del poder del Espíritu Santo pudiera libertar a las personas. Y esta noche vamos a tener un texto donde vamos a estar compartiendo acerca de esa experiencia del Señor
de libertar a un hombre que estaba bajo un cautiverio. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en esta noche, así que por favor vamos a la Biblia, vamos a Marcos capítulo número 5 del 1 al 20, Marcos capítulo 5 del 1 al 20, vamos a leer la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro que por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la región sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es una historia que es conocida por muchos de nosotros y nos habla acerca de un hombre que estaba atado. Incluso había una gran cantidad de demonios en su vida. Dice aquí en la Escritura que eran alrededor de 2000 espíritus inmundos que estaban sobre la vida de este hombre. Y cuenta esta palabra que el Señor llegó a ese lugar, a Gadara, y cuando llegó le salió al encuentro un hombre endemoniado, y la palabra, la Escritura describe la condición de este hombre y cómo vivía este hombre. Este hombre, dice la Escritura, que andaba en los sepulcros y no podían sujetarle porque cuando le ponían cadenas la rompía. O sea, tenía este endemoniado gran fuerza, y dice que andaba en los sepulcros y sería con piedras, y que no moraba en casa, sino en los sepulcros. Habla de un hombre extremadamente peligroso, por eso era que lo ataban con cadenas. Nadie se le podía acercar por su estado violento, el cual estaba este hombre. Pero cuando llegó el Señor a ese lugar, dice la Escritura, que salió corriendo y se postró a los pies de Jesús y le hablaba de que no lo atormentase. Es decir, que
la sola presencia de Jesucristo causaba en este hombre ese estado de tormento. Los demonios que estaban en él lo atormentaban. Esta era la condición de este hombre. Y pues dice entonces la Escritura que el Señor empezó a echar fuera ese demonio, y estos demonios no querían salir y le pidieron permiso para que fueran a un hato de cerdos que estaba por ahí cerca. Y dice que esos demonios entraron en este hato de cerdos, que había como 2000 cerdos, entraron esos demonios. Y dice la Escritura que entonces los cerdos se despeñaron, cayeron a las aguas y se ahogaron. Este hombre fue absolutamente libre, y dice también la Escritura que entonces llegaron a este hombre después que el Señor lo liberta, y lo encontraron en su cabal juicio, vestido y a los pies del Señor Jesucristo. Y la gente se maravillaba de lo que había ocurrido, pero sin embargo la gente del lugar le pedía a Jesús que se fuera de sus contornos. Entonces este hombre, ya libre, le dijo al Señor que quería ir con él, pero Jesús le dijo: ve, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y que Dios ha tenido misericordia de ti. Y dice la Escritura que entonces el hombre salió por toda Decápolis predicando el reino de Dios. Así que esta es una historia muy interesante, porque de aquí vamos a aprender en esta noche muchas cosas que necesitamos saber acerca de libertar a los cautivos, que es el tema que nosotros hemos emprendido en estos días. Y hay algo interesante en la vida de Jesús. El propósito siempre del Señor, si usted lee los evangelios, es libertar a las personas cautivas, sanar a los enfermos. El propósito del Señor es predicar un evangelio que genere un cambio en la vida de las personas. Y este hombre estaba atado por demonios. Este hombre era un individuo peligroso que no moraba en casa sino en los sepulcros. Era un individuo, era una persona, era del género humano, una persona, un humano que no podía estar viviendo en sociedad, que no podía estar en medio de las personas por su agresividad. De tal manera que buscaban para atarlo, para amarrarlo por su peligrosidad. Y al final de la historia vemos cómo el Señor liberta a este hombre y se convierte en un predicador de la palabra de Dios, que va no solamente a su región, sino a Decápolis, que eran 10 grandes ciudades. Se convirtió en un evangelista predicando lo que Dios había hecho en su vida. Esta historia nos alienta a reconocer que hay muchas personas en esta tierra que de pronto lo hemos atado, o que de pronto lo vemos en un estado al cual menospreciamos. Pero Jesús vio que en este hombre había un corazón dispuesto para él. Y cuando recibe esa liberación, este hombre salió a predicar el evangelio del reino de Dios. En otras palabras, aquí había un predicador, pero estaba bajo la posesión de los demonios. Era un hombre que iba a ser usado por Dios, pero estaba bajo el cautiverio de los demonios. Y esto creo que es lo que nosotros tenemos que ver en este tiempo, ver la condición de las personas, y no podemos juzgar por la condición que puedan tener las personas en este tiempo, porque no sabemos para qué Dios lo va a usar. Entonces, por el contrario, tenemos el compromiso de rescatar a aquellas personas que están cautivas, aquellas personas que de pronto no tienen un comportamiento correcto. Y eso ocurre en nuestra sociedad, que cuando vemos a alguien que no corresponde a la vida o a su actitud de una vida en sociedad, lo rechazamos por su condición. Pero vemos que este hombre, a pesar de esta condición de postración,
porque tenía una postración en todas las áreas de su vida, pues no podía ni convivir con las personas, ni podía vivir en una casa común y corriente. Y dice también la palabra que andaba desnudo, no podía, o sea que la ropa que le pusieran la rompía. Entonces este hombre estaba totalmente desfasado de poder vivir en comunidad. Pero la misericordia de Dios es grande, a tal punto que el Señor tuvo misericordia. Jesús le dijo, ve y cuenta a los tuyos que Dios ha tenido misericordia de ti y anúnciales lo que Dios ha hecho en tu vida. Y este hombre empezó a predicar la palabra de Dios porque fue hallado en su juicio cabal. Cuando la gente fue donde estaba este hombre, lo vieron en su juicio cabal. Los que lo conocían dijeron, pero este era el endemoniado, este era el loco, este era el que andaba en los sepulcros, este era el que andaba desnudo y sucio por las calles. Y lo vieron en su cabal juicio. Es decir, que al ser libertado de esta influencia demoníaca, su mente se pudo liberar de estas ataduras. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, que en Dios hay misericordia. Y en la persona del Señor Jesucristo hay misericordia, y hubo misericordia con este hombre que estaba en esta condición. Y es lo que nosotros hoy tenemos que ver. Hoy nosotros tenemos que permitir que la misericordia de Dios esté en nuestra vida para libertar a esas personas que están bajo cautiverio. ¿Cuántas personas que de pronto usted ha desechado, que de pronto usted no ha atendido, que usted de pronto ha dicho, pero ¿qué evangelio le voy a predicar? Si ese es un loco, si es una persona que ha perdido la mente, que ha perdido los conceptos de la vida en sociedad, es una persona que no puede vivir en comunidad, entonces la echamos a un lado, rechazamos a esa persona. Pero yo quiero que en esta noche empecemos a mirar de pronto no una condición tal como este endemoniado gadareno. Miremos otras personas que están en un nivel de pronto no tan de tanta postración como este hombre, pero hay otras personas que están en nuestra comunidad que de pronto no están en los sepulcros, pero están en nuestro barrio, están en nuestra comunidad, están dentro de nuestra familia. Personas que de pronto visten bien, pero tienen problemas de opresión demoníaca en su vida. Personas que están atadas, que el demonio las tiene de pronto en unas prácticas que no están bien, que se alejan de nuestra cultura, que se alejan del modo de vida nuestro. Y nosotros las descartamos sencillamente porque no encajan en nuestra apreciación. Este endemoniado gadareno, si estuviera en este tiempo, no encajara en nuestra apreciación. Nosotros lo tuviéramos a un lado por ser un loco, por ser una persona peligrosa, por ser alguien violento. Pero lo que Dios nos habla a través de este pasaje es que nosotros no podemos guiarnos por nuestra apariencia. Nosotros tenemos que guiarnos es por el propósito de Dios que hay en muchas personas. Así que, así como hacía Jesús, el Señor atendía a aquellos que estaban bajo esta condición, bajo esta esclavitud. Si usted mira, muchas personas que el Señor Jesucristo ministró eran de las personas más postradas. Y el más postrado de todo era aquel hombre que había estado en una condición de muerte. Lázaro había muerto y tenía ya más de 3 días, estaba descompuesto. Y el Señor vio que el poder de Dios podía libertar, sacar a este hombre de la muerte, y entonces este hombre resucita. Encontramos en la Biblia muchos pasajes, muchos ciegos, muchos sordos, muchos paralíticos, muchas personas en condición de postración, pero el poder de Dios estuvo sobre ellos para restaurarlos, para sacarlos de esa condición. Asimismo, Dios quiere que nosotros hoy podamos tener misericordia
para libertar a muchas personas que pueden ser un endemoniado gadareno, que cuando usted y yo lo libertemos en el nombre de Jesucristo, puede ser un gran predicador que predique en naciones, en ciudades, en grandes metrópolis. Entonces el Señor está llamándonos a nosotros para que no nos fijemos en la apariencia, sino que miremos los propósitos divinos, miremos los propósitos de Dios. Así que tenemos que ver más allá de nuestros sentidos. De pronto, si estuviéramos en esa época, nosotros no iríamos a un endemoniado, a un gadareno que estaba en un sepulcro peligroso, desnudo, sucio, harapiento, encadenado. Una persona en tal condición, de pronto no nos acercaríamos a hacer esa obra de predicarle y de libertarlo. Pero miremos qué estaba detrás de todo esto. Estaba un gran predicador, un gran evangelista, un hombre que enseguida salió a hacer la obra de Dios, a predicar el evangelio. ¿Quién sabe cuántas personas se salvarían a través de este hombre que estaba en un estado de postración inicialmente, donde nadie daba un peso por este hombre, donde nadie se le acercaba? Una persona totalmente rechazada por la sociedad, pero llegó el Señor y lo liberta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros en este tiempo? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cómo es la forma que nosotros vamos a ver lo que Dios puede hacer en la vida de las personas? ¿Será que todavía nosotros vamos a continuar viviendo de nuestras apariencias, viviendo de nuestras costumbres comunitarias, y vamos a despreciar y rechazar a aquellas personas que necesitan que el poder de Dios intervenga en su vida para que se convierta en instrumento poderoso en Dios? Si usted mira el entorno de esa localidad, el único que fue a predicar a Decápolis fue el que estaba en peores condiciones en la comunidad, porque había allí personas que criaban animales cerdos, había gente trabajando, laborando, gente común y corriente, gente de bien, gente que estaba en medio de la comunidad. Sin embargo, ellos no fueron escogidos para ir a predicar a Decápolis, fue escogido el que estaba en las peores condiciones, el que estadísticamente no hubiera servido, el que no llenaba el requisito, el que no llenaba la expectativa. Ese fue el hombre que fue escogido por Dios para ir a predicar el mensaje del Evangelio a 10 grandes ciudades. Entonces no podemos continuar con esa manera de pensar, una manera que se aleja totalmente de los propósitos divinos. No podemos seguir usando nuestra lógica, nuestro sentido, nuestro parecer, nuestra cultura para hacer la obra de Dios, para libertar a los que están bajo cautiverio. Necesitamos sí buscar la guianza del Espíritu Santo para hacer una obra. ¿Cuántos evangelistas, cuántos predicadores no están tirados en los andenes como locos? ¿Cuántas personas están en los manicomios que de pronto allí hay predicadores del Evangelio, pero como sociedad los hemos reunido en un lugar para decir que son los desechables de la sociedad, para decir que son aquellas personas que no tienen opción, que no tienen oportunidad? Entonces tenemos que buscar a Dios y pedirle a Dios que sensibilice nuestras vidas, que nosotros podamos estar en la disposición de obedecer la voz de Dios, de ser orientados, de ser guiados por Dios, para que estas personas tengan su oportunidad de servir a Dios. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer que hay que libertar a los cautivos, que las personas deben ser libertadas, y tenemos que ver desde la condición de un hombre de esta condición a las demás personas que de pronto tienen una condición menos desfavorable que este. Es decir, que el mensaje de Dios es que una de nuestras tareas como hombres de Dios, como ministros de Dios, como mujeres de Dios, como gente de Dios, es libertar a los cautivos, porque no sabemos
qué predicador, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios hay detrás de alguien que tiene una actitud, un comportamiento que no se ajusta a nuestra cultura, a nuestro parecer, a nuestra norma, a la manera en que nosotros vivimos. Entonces, esto es muy interesante y tenemos que ver que hemos perdido sensibilidad, y esto no es desde ahora. La falta de sensibilidad en las cosas de Dios ha venido incluso en el pasaje que estamos leyendo. Porque cuando este hombre recibe esa liberación de parte del Señor Jesucristo, cuando esos demonios salen de su vida y cuando hayan allí sentado, vestido y en su juicio cabal, y que también les contaron lo de los cerdos que se habían ahogado, le dijeron al Señor que se fuera de esos contornos. ¿Por qué esta gente le dijo al Señor que se fuera? Porque estaban viendo que sus cerdos se habían ahogado, que habían perdido una ganancia, y estaban más atentos a esa ganancia que lo que Dios hizo a un hombre que estaba bajo cautiverio, que era paisano de ellos mismos, que era persona de su propia comunidad. Entonces se ha perdido la sensibilidad, y a ellos no les importó el testimonio de lo que Jesucristo hizo sobre esta vida, sino que ellos estaban viendo que se desaparecieron los 2,000 cerdos. Dijeron, este hombre vino a esta tierra y mira el daño que nos hace. Se perdieron 2,000 cerdos del hato y no vieron el milagro de la liberación de aquella persona que estaba endemoniada y que estaba bajo esclavitud. Y eso es lo que tenemos en este tiempo, que vemos las personas atadas, que vemos a las personas que están cautivas por el enemigo y no tenemos sensibilidad. Estamos en otras cosas que nos generan, que nos producen, cosas que nos van a llenar nuestro bienestar individual y particular. Y no vemos el trabajo que hay que hacer para libertar a los cautivos. Por eso el mensaje en esta noche es que usted se revise para ver si usted está dejando pasar a aquellos que están cautivos, porque su atención está en otras cosas y no está en los propósitos divinos. Así que es tiempo que nos volvamos a Dios, es tiempo de que digamos, Señor, renueva nuestra manera de pensar y ayúdanos a caminar, Dios mío, poniendo nuestra mirada en aquellos que están cautivos, que están bajo prisiones de oscuridad por causa de la influencia demoníaca, para que sean totalmente libertados. Entonces tenemos que volvernos a Dios. Ministro, vuelvas a Dios. Hermano, vuelvas a Dios. Pastor, vuelvas a Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Hombres de Dios, vuélvanse a Dios. Vamos entonces a mirar con los ojos que Dios mira. No podemos seguir mirando con nuestros ojos carnales, con nuestros ojos egoístas, con una forma de la cultura humana. Tenemos que mirar como Dios ve. Tenemos que abrirnos a Dios para libertar a aquellas personas que están bajo el cautiverio, que son de pronto potenciales en las manos de Dios, para que haga una obra prodigiosa sobre la faz de la tierra. Así que en esta noche, este es el consejo de la palabra de Dios. Tome este consejo en esta hora, en el nombre de Jesús, y que Dios te dé la fuerza para caminar, que te dé el coraje para hacer esa obra sobre esta tierra, que te dé la sensibilidad de aquellos que están bajo cautiverio, de aquellos que están a merced del reino de las tinieblas. Porque Dios vino para libertar a los cautivos mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en esta noche les bendecimos en gran manera y damos gracias a Dios porque el Señor vino a libertar a los cautivos y nos ha llamado a nosotros para que libertemos a todos aquellos que están bajo esta cautividad del reino de las tinieblas. Dios les bendiga en gran manera en esta hora y declaramos que hoy esa presencia del Señor pueda fluir con poder, que pueda el Señor operar en la vida de cada persona, que esta noche la presencia y la gloria de nuestro Dios se siga manifestando y que Dios siga tocando vidas, tocando los corazones, operando con poder
y libertando tantas personas que están totalmente atadas, personas que necesitan que Dios pueda fluir en sus vidas, personas que necesitan que Dios extienda esa mano de misericordia y puedan encontrar libertad en Cristo Jesús. Victoria en la batalla del pueblo de Dios, y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor, y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor, será con cantos de júbilo, será